Buenas noches, amigos y amigas que nos siguen cada domingo en nuestro programa La Prensa de Hoy. Melvin Matthews, laureado periodista de la República Dominicana, articulista, entre otras cosas, y su servidor Elido Pérez, muy contento de poder compartir con ustedes ideas, opiniones, comentarios en el interés para que desde esta tribuna hagamos el ejercicio de contribución en favor de la consolidación democrática en la República Dominicana y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Buenas noches, Melvin. Buenas noches, Elido. Buenas noches a todos los amigos televidentes, a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Salimos, yo diría bien, del huracán. Pero mucha lluvia. Del ciclón. Después, el jueves, cayó la lluvia, la cantidad en milímetros de agua que no vimos ni sentimos, sobre todo en la ciudad capital, el día martes 2 de julio, que pasaría o pasó cerca de la República Dominicana este fenómeno atmosférico. Después que se alejó fue que cayeron las lluvias y eso naturalmente desbordó e inundó muchas jurisdicciones, causó estragos en Barahona, Pedernales, muchas provincias en alerta roja, otras en verde, en fin. Las autoridades, las del COE específicamente, lidiaron bastante bien con todo este fenómeno y aun cuando se produjeron algunos descuidos por parte de ciertos ciudadanos, pues no se produjeron víctimas de consideración. Daños materiales sí, porque el desbordamiento de ríos y las inundaciones en ciudades definitivamente que producen daños materiales muy evidentes. El presidente habló en la reunión que sostuvo con funcionarios del gobierno para revisar los lineamientos generales del presupuesto de la nación, que será preparado dentro de un par de meses. Dijo que dentro del presupuesto se contempla la construcción del sistema de drenaje fluvial de la capital de Santo Domingo para el año próximo. Sin embargo, debiese haber partidas regulares en los presupuestos de salud pública, de educación, destinado a la educación ciudadana. Cuando se producen las inundaciones es muy fácil establecer o buscar responsables, principalmente se le carga el dado a las autoridades edilicias, a los ayuntamientos, pero hay una responsabilidad muy seria, muy grave, una irresponsabilidad manifiesta del ciudadano. O sea, cuando tú ves los invernales, que son aquellos registros establecidos para que el agua de lluvia se desaparezca, cuando tú ves estos invernales cubiertos de basura, de plásticos, entonces yo quisiera lamentar que ese ciudadano de a pie, que es muy demócrata exigiendo sus derechos, tú pudieras tener una cámara individualizada para ver cuál es el comportamiento de ese ciudadano cuando él tiene una botellita de agua, cuando tiene un vaso plástico, cuando tiene un vasofón. ¿Qué hacen los ciudadanos? No, los ciudadanos no, los habitantes, porque un ciudadano tiene otra connotación, en mi opinión. Lanzan la basura a las calles como si nada. Y a veces yo estoy haciendo, cuando alguien está cerca de mí y tira una botella, yo le digo, mire señor, se le cayó, le hago pasar la vergüenza a ver si reacciona, pero realmente necesitamos invertir en educación, además de que necesitamos legislar el tema de los plásticos, los millones de toneladas que se producen de plásticos, los millones de toneladas que van a los océanos, la cantidad extraordinaria. Si usted sale hoy a buscar alcantarillas en cañadas, usted va a encontrar una cantidad extraordinaria de plástico, y esos plásticos no los lanzan las autoridades,
sino que es el ciudadano que no tiene conciencia de lo que es el ambiente. Pero estas lluvias constituyeron la prueba de fuego para los nuevos alcaldes que tomaron posesión recientemente. Porque al menos en la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional no había, mejor dicho, esa enorme acumulación de basura que provocara las inundaciones. Llegó en un momento en que la recogida de basura se ha hecho ya una práctica habitual, por lo menos en la zona oriental están recogiendo la basura 2 y 3 veces a la semana. Aprovecho para... Y han eliminado aquellos promontorios de basura, aquellas acumulaciones de basura que estaban en circunstancias muy evidentes, aquellas acumulaciones de basura que estaban en las esquinas más visibles, por ejemplo, de la autopista de San Isidro. Había una acumulación ahí que yo no me explico cómo estaba ahí. En Villa Duarte, oye, próximo a los Mameyes. En muchísimos sitios. Entonces, este síndico se ha encargado de ir eliminando toda esa acumulación de basura, y las lluvias caídas no produjeron las inundaciones por la acumulación de basura, sino por otra cosa. Porque definitivamente los niveles de desagüe no están en las zonas que se han construido nuevas, hay buenos niveles de desagüe, pero en las del pasado, en las viejas, por ejemplo en Sancho Sama, Los Minas y todo eso, Alma Rosa, no tienen los desagües funcionando. Por eso se producen unos ríos que los vehículos uno tiene miedo de pasar por los vehículos por ahí porque se te pueden quedar. Pero eso no ocurre, por ejemplo, en la autopista de San Isidro. Y ni ocurre en las Chales de Gol, en esas zonas nuevas, recién construidas, no ocurren esas inundaciones. Y hay que agradecer al trabajo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en primer lugar, y en segundo lugar al trabajo que han hecho los alcaldes, o el alcalde de Santo Domingo Este específicamente. No sé lo de esta parte de la capital de la República, del Distrito Nacional, pero las imágenes que uno ha visto no son muy buenas en términos de inundaciones por esas lluvias caídas. Yo aprovecho para felicitar al alcalde Dio Astacio, porque una alcaldía tiene que ser dinámica y tiene que tener iniciativas, tiene que tener novedades, tiene que inventar, tiene que ser creativo. Y tú sabes cómo él ha resuelto el problema de esos vertederos. Sencillo, él ha instalado contenedores. Entonces, a los contenedores les ha abierto le ha hecho una abertura. Un compartimiento nuevo. A través de la gente tira por esa abertura a un contenedor de esos de furgones. Entonces, le ha quitado parte, un lateral, la gente lanza la basura para adentro, por tanto, no queda la intemperie. Y después que el contenedor está ya más o menos lleno, entonces por la puerta, por la única puerta del contenedor, entra una palita chiquita que cabe, recoge, retira y coloca en los... Oye, una idea fabulosa. El camión de basura es que hace eso. No, hay una palita chiquita que recoge, literalmente entra al contenedor. Y la saca. La saca y la coloca encima del camión. Una pala mecánica. Me gustaría incluso que el alcalde, porque eso tiene que replicarlo otros ayuntamientos, una gran iniciativa que, como tú bien has dicho, desaparecen esos vertederos, pero además le da una señal de limpieza. Además, la gente, ciudad. Eso le acomoda la práctica. De la costumbre de la gente poner la basura. No, la costumbre de la gente de coger la basura de su casa, subirla en su vehículo y salir a lanzarla por cualquier sitio. Así es. Ya usted sabe entonces dónde la va a llevar.
Yo pienso que eso debe de contribuir junto con una educación sistemática del ciudadano, que debe de ser parte del programa de educación de las alcaldías, porque no solamente de educación, del Ministerio de Educación, sino de las alcaldías, deben tener un capítulo, así como tienen capítulos para publicidad, dentro de esa publicidad deben incluir un capítulo para la educación ciudadana y, sobre todo, cumplir con eso de multar al ciudadano que se sorprenda tirando basura. Naturalmente, para usted multar a alguien y para usted impedir que un ciudadano desaprensivo arroje basura en el medio, usted debe tener un cuerpo de seguridad, de policía, que se encargue de eso. Yo no sé a qué nivel estamos otra vez con el tema de la policía municipal, pero es necesaria una policía municipal. Sí. La policía municipal no solamente te resuelve un problema de desempleo, sino que tú necesitas, todas las ciudades necesitan un ente público que asegure la efectividad de las medidas de limpieza e higienización de las ciudades. Reconozco. Entonces, había una vez, en varias ocasiones hemos tenido policías municipales, pero parece que me tocó el honor cuando fui síndico. Por tema de corrupción parece que desapareció. Crear la primera policía municipal en el municipio de Salcedo. Me tocó, me correspondió. Pero desapareció eso. Bueno, no con el mismo rigor que nosotros lo teníamos, pero hace falta que los ayuntamientos hagan énfasis en esa, sí, debemos tener, yo pienso, fuerza coercitiva. La fuerza coercitiva para aplicar la ley. Pero porque aquí es imposible que otro ciudadano corrija a alguien, no se sabe cómo va a reaccionar, cuando de forma desaprensiva lanza desperdicio a la calle. Entonces, una autoridad sí puede hacer eso. Debe existir la ley existe, la ley que sanciona al ciudadano que incurre en abuso de esa naturaleza existe, pero necesitamos la fuerza coercitiva que con capacidad para aplicar esa ley y corregir y sancionar. Así como te ponen una multa de tránsito, deben ponerle una multa también al ciudadano que se atrapa haciendo eso. Déjame decirte que en Japón y otros países asiáticos, en Singapur, lanzar una colilla de cigarrillos. Es que no se puede entrar al aeropuerto de Singapur con cigarrillos. O sea, no se puede fumar en ese país. Tienes multas de hasta $500. Igual, en Japón, tú te comes una galletita en la calle, y tú sabes dónde va la basura. A tu casa. A tu casa, te la llevas a tu casa. En los bolsillos. Entonces, lo de la coerción, lo de la fuerza, la policía municipal es importante. Ahora, yo insisto en lo preventivo. Claro. Y la educación debe comenzar en el nivel inicial. Ahí es que se comienza a construir ciudadanía, en la educación a los niños. Por eso, tanto educación constitucional, educación vial y el manejo del ciudadano con los residuos sólidos. En Japón no hay conserje para limpiar las escuelas. Los niños las limpian. Entonces, eso te genera esa cultura de un comportamiento adecuado con ese tema, y entonces tú tienes ciudades más limpias, tienes ciudadanos más conscientes y te genera entonces una convivencia social más pacífica, más saludable. Lo que pasa es que Japón tuvo una situación muy particular. Japón tuvo que reconstruirse desde cero después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que poner a todos sus ciudadanos, sobre todo en Hiroshima y Nagasaki, esas dos ciudades que fueron destruidas por sendas bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos, el presidente Truman en el 45, para acabar la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que incorporar a todos sus ciudadanos, a todas las generaciones después del 45 para acá, en la tarea no solamente de reconstruir su país, sino en la tarea de mantenerlo en desarrollo permanente. En Hiroshima yo me hospedé en un hotel que tiene 25 pisos, precisamente en el lugar donde cayó la bomba atómica. Y eso, tú ves,
Si tú ves películas de donde cayó la bomba que tiró el Enola Gay, desapareció, ahí se murieron 100,000 personas en ese mismo momento cuando cayó la bomba. Y la ciudad desapareció. Y solamente quedó el pináculo de una iglesia que se ve de lejos. Al final, hoy, esa Hiroshima no tiene ningún rastro de que fue desaparecida por una bomba. Bien. Y entonces eso ha sido un timbre de orgullo para los japoneses que tuvieron que rendirse después de esas dos bombas a las fuerzas aliadas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la prensa de hoy. La reunión de esta noche, este Consejo de Ministros, pues trató sobre los principales parámetros que serán utilizados para preparar lo que es el presupuesto del año 2025. La primera parte, pues obviamente se revisaron lo que son todas las variables macroeconómicas que servirán de base para la preparación de dicho presupuesto. Puedo mencionar un crecimiento económico estimado del 5% y una inflación que se estima en un 4%, es decir, dentro del rango base del +1, -1%. Obviamente, las prioridades de este presupuesto 2025 se van a enfocar en áreas tan importantes como educación, salud, la parte del sistema integrado de transporte, que es muy importante para, obviamente, la República Dominicana, lo que tiene que ver con la terminación, por ejemplo, de la línea 2C, la ampliación de la línea 1, la ampliación de la línea 2 del metro, el teleférico de Santo Domingo Oeste y también el tren metropolitano, que son los principales proyectos del sistema integrado de transporte. También hay obras públicas importantes, obras viales que puedo mencionar, como el hecho del proyecto de vial de la bandera, lo que es también el proyecto vial también para mejorar el tránsito entre la Jacobo Masluta hacia los próceres, que es otro proyecto importante, la ampliación del puente Peinado, entre otros proyectos. No debo dejar de mencionar también que en el año 2025, en este presupuesto, se le dará prioridad a lo que es el drenaje del Distrito Nacional en una primera etapa. Obviamente, eso es un proyecto que toma, pues obviamente, más tiempo. No puedo dejar de mencionar tampoco la reforma policial y el sistema 911, que jugarán un papel de importancia también en este presupuesto del año 2025. No, todavía, recuerden que estamos hablando de que se están discutiendo los lineamientos para la preparación del presupuesto. El gobierno tiene hasta el 1 de octubre para presentar, y ya como ustedes son veteranos, ustedes saben que luego se presentará aquí, habrá un consejo de gobierno antes del 1 de octubre para conocer el proyecto y luego enviarlo a las cámaras legislativas. Ahí estuvo el ministro de la Presidencia, Joel Santos, dando algunas pinceladas sobre el presupuesto del año 2025. Me parece que fue importante el abordaje de temas tan importantes para el desarrollo de la nación, y claro, nosotros seguiremos esperando que se sigan haciendo ajustes sostenidos en la inversión pública, en estas políticas públicas que van directamente al corazón del pueblo, como es la educación y la salud. Lo que pasa es que también ese presupuesto refleja la necesidad imperiosa de que se haga una reforma fiscal, que aumente el gasto, la disponibilidad. La disponibilidad de recursos, y que fundamentalmente el gobierno controle el gasto. Que controle el gasto y aumente los ingresos, porque esos son los dos postulados básicos de una reforma fiscal. Por eso hay mucha gente que se queja de que se roban los cuartos, y ya como no se están robando los cuartos,
la gente está de acuerdo con que se haga una reforma fiscal, porque la reforma fiscal permitirá que el gobierno controle su gasto y aumente sus ingresos. Al aumentar sus ingresos, se pueden financiar aquellos proyectos y sectores básicos para el desarrollo del país, como la educación. El presidente habló la semana pasada de que dedicará los próximos 4 años, a partir de agosto, al tema de la educación. Y a buena hora lo dijo, y en buen momento. Y yo pienso que, así como se respaldó el 4% para educación, del mismo modo, ahora en esta etapa hay que exigir una profundización en los programas de educación. A todos los niveles, no solamente a nivel universitario o secundario, sino también la educación primaria y la educación básica. Y no a nivel únicamente de desayuno y de comida de eso, no, de planes de estudio. Porque en el ámbito de la educación hay una lucha tenaz entre quienes hablan de la cultura de género y los que estamos de acuerdo con que el país tenga una educación clásica, pero de calidad. Y yo no estoy muy de acuerdo con ese tema de inducirle a la niñez una orientación sexual diferente no, es una aberración. a la suya, a la que nacieron. Es una aberración. Y hay centros en el país que están de manera sistemática promoviendo este tipo de enseñanza, y le pongo comillas, porque no es posible que usted le diga a un niño, usted nació así con un pene, pero si usted quiere, usted puede escoger otro sexo. Pero ven acá, entonces hay centros escolares en el país que están promoviendo eso. Hay agendas de organizaciones en el país que lo que quieren es generar una distorsión moral que tiene que ver con algo tan sagrado como es la organizaciones financiadas por grupos extranjeros. Sí, entonces hay que decirlo así. Ese tipo de... Yo creo que cuando analizamos el comportamiento social que exhibimos, yo quiero decir que culpables somos todos. Por omisión, tememos enfrentar, porque te dicen que tú eres un sectario, que eres un radical. Sin embargo, otros sí pueden promover sus políticas públicas, hacer desfiles, agruparse, ir a la televisión, defender. Hablar de discriminación, sí, se ampara de género y todo eso. Y por supuesto, con este comentario así suelto, la ideología de género, parecería que estamos aproximándonos para que en el próximo segmento hablemos del tema del Código Penal. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Continuamos con la prensa de hoy. Melvin Matthews, un servidor, Elido Pérez, otro servidor. Hablemos del Código Penal que el Senado de la República ha aprobado en 2 lecturas rapidísimas esta semana. Es cierto que el país necesita un Código Penal actualizado, modernizado, con capacidad de penalizar crímenes que hoy el Código Penal que tenemos desde el año 1854 no sanciona, no prevé. Pero no un código nuevo como el aprobado por el Senado de la República, que está lleno de ineficiencias, está lleno de contradicciones y que ha provocado unas reacciones en diferentes sectores que son interesantes y que deben ser tomadas en cuenta. Hasta agencias del gobierno han atacado y se han opuesto, incluyendo el CONANI, que lo preside la primera dama. El gabinete de la niñez. El gabinete de la niñez, que lo preside la primera dama. Entonces yo pienso que una lectura fácil de este tema
No solo porque han dejado fuera las 3 causales, porque el tema de las 3 causales se reduce a la necesidad de que se modifique el artículo 37 de la Constitución de la República, que establece el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte. Si ese artículo 37 de la 137 de la Constitución no se modifica, no se pueden aprobar las 3 causales. Sería anticonstitucional. Sería inconstitucional. Entonces, no por las 3 causales. Dejemos las 3 causales fuera, como ellos las dejaron. Pero el contenido de ese Código Penal ha provocado, por ejemplo, que el periódico Hoy editorializara el pasado viernes diciendo que con la aprobación senatorial de cambios al Código Penal en 2 lecturas al vapor y a espaldas de legítimas y vigilantes representaciones de la sociedad, pasa a descubrirse que tras la bruma de la rapidez por salir de eso, lo que aparece es un proyecto con marcadas características de retroceso, que mientras la atención ciudadana se concentraba en el interés por las 3 causales, el Pleno Congresual agregó artículos que anularían mandatos de otro código. El sistema de protección a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, basado en la Ley 136-03, y a los de la Ley 2497, que dirige acciones contra la violencia intrafamiliar. Mira, Melvin, podríamos nosotros ser tentados y decir, bueno, después de 20 años por fin se aprobó, y entonces una. Otra, nosotros arroparnos, cubrirnos para justificar el manido argumento de que es mejor la ley posible aunque no tengamos la ley ideal. Pueden ser argumentos justificativos. Sin embargo, hay detallitos, yo voy a quedarme en detallitos pequeños, como aquel de que solo es violación cuando hay penetración. Una aberración. Cuando usted sabe que lo que más tenemos en el país, noticias y las que no se publican, de gente de ambos sexos que constriñen, afectan, manipulan con caricias indeseadas a una mujer, a un adolescente, a un niño. Pero entonces si no hay penetración, no hay violación. Cuando debe considerarse un ámbito más amplio para que genere, en consecuencia, que hayan las sanciones que deban traer consigo. Ese detallito, ¿por qué no considerarlo y ser más drástico? Porque la drasticidad de una disposición penal viene precedida del impacto que tiene y la reiteración en la sociedad de un hecho punible. Yo quiero destacar el Gabinete de la Niñez y Adolescencia, su postura, y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el CONANI. Ellos se preocupan porque el código aprobado contiene artículos que representan un retroceso significativo y violan la ley 136-03 del Código para el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Para mí eso es tan grave o más grave que el tema de concebir la violación como que no existe penetración. Eso es inclusive, porque aquí hay un tema, dice que la ley 2497 sobre violencia intrafamiliar también es violada. Oh, sí. Entonces yo no me explico. El Código Penal nuevo considera que si es para disciplinar a un hijo, tú le puedes caer a golpe. Le puede caer a eso golpe. Literalmente. Y que eso no es violencia intrafamiliar. No, tú le puedes entrar a pecosar al hijo tuyo, al niño, porque si tú le das a un adulto, tú corres riesgo de que el adulto te conteste. Oye, Pero yo no me explico por qué la rapidez. ¿Tú me puedes explicar por qué? No, voy a eso va ahora a la Cámara de Diputados. Me reservo mi opinión, que tendría que ver con el interés de cerrar una legislatura con éxito. Con algún éxito. Pero un detallito.
que no sé cuál es el interés. Si Elido Pérez, mi esposa, y voy a poner el ejemplo para no irme a un vecino, y mi esposa va y se querella o denuncia que yo he tenido vías de hecho con relación a la violencia y amenaza de muerte. Ok. Pues el código dice que si tiene un arma que se le deje. Que se la deje. Que se la deje. Entonces, el código nuevo. Ese proyecto. Entonces, lo que quiero decir, detallitos así como tan elementales, que tú tienes que preservar la vida de una... No son elementales, son graves. Grave. Eso es grave. Entonces, tú no puedes, con ese tipo de detallitos, afectar lo que puede ser el interés de que tengamos una nueva disposición. Estoy de acuerdo con el cúmulo de pena. Claro, está aprobado en otras sociedades que el cúmulo de pena no reduce, no es proporcionalmente a la posibilidad de reducir los crímenes y delitos. Cuando el tipo va a matar a una mujer, no piensa que lo van a condenar a 40 años, porque incluso muchos se suicidan. Sí, se aplican la pena de muerte. El tema no está ahí. El tema es también cultural. Por eso, una de las críticas que hace, y aquí coincido con ese sector que hace estas críticas, es que quiere equipararse los feminicidios a cuando la mujer mata al hombre. Es que eso es del Ministerio de la Mujer, esa postura. Del Ministerio de la Mujer. Por supuesto. Una agencia gubernamental. Sí, pero entonces quiero decirte, y es verdad, aquí el problema que hay es de feminicidas, no de mujeres que matan hombres. Eso es de cada 100 un caso. Entonces hay un problema cultural que debe visibilizarse en la ley de la preocupación del legislador con ese tipo de fenómenos. Que a propósito, veo a veces con preocupación que el gobierno quiere opinar sobre si se están reduciendo los feminicidios. Mira, feminicidios, eso no tiene que ver con gobierno. Eso no es un tema de estadística. Eso es un tema de estadística, es un tema, bueno, de estadística porque interesa tener conciencia sobre todo a reducir la violencia contra la mujer. Pero el problema de los feminicidas es un problema patológico de una sociedad enferma, de una sociedad machista, que con esos temas es que hay que trabajar desde la escuela, en el respeto a la mujer, y que haya un nivel de elevar todo lo que podamos a nivel de conciencia para evitar que se produzca. Pero el Código Penal aprobado así a la carrera, yo creo que pudo reducirse. Hace más daño que bien. Ese código ahora, ese proyecto, mejor dicho, va a la Cámara de Diputados, que tendrá que verlo de arriba a abajo, y si lo aprueba de esa manera, va al Poder Ejecutivo, y yo estoy seguro que el presidente Abinader lo vetará o lo observará y tendrá que rehacerse, modificarse de nuevo. Yo no me explico. El presidente del Senado, don Ricardo de los Santos, estaba muy empecinado en aprobar este proyecto. Se explica por el hecho de, como tú dijiste al principio, tratar de dejar una impronta en este periodo, porque tampoco se sabe si él va a continuar el 16 de agosto al frente del Senado de la República, pero de la manera en que se ha aprobado esto, de 22 senadores que estaban presentes, 20 lo aprobaron. Ese es otro tema que pudiéramos conversar a propósito de la productividad y de la responsabilidad del legislador de hoy. Es decir, que había un 60 y pico % de la matrícula. Sí, un 60. No estaba el 100%, los 32. Vamos a hacer ahora una pausa. Faltó un tercio de la presencia senatorial. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el último segmento de la prensa de hoy, de esta noche. Continuamos con nuestro programa La Prensa de hoy. Melvin Matthews y Elido Pérez, gracias a ustedes por estar ahí, compartir con nosotros desde sus hogares en este ejercicio en favor de la democracia. Mira, hay una buena disposición que ha sido considerada positiva de la República Dominicana de darle asistencia en materia de salud a los soldados
de Kenia que pudieran necesitar de ella en territorio dominicano. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Explícame eso de nuevo. Ha habido una disposición, O sea, acuerdo. O sea, que el soldado de Kenia que resulte herido en Haití lo pueden traer para acá y atenderlo en los hospitales. Y claro, lo que debemos aclarar el contexto. La presencia de los soldados de Kenia en Haití no es una intervención militar. Por tanto, República Dominicana no se hace cómplice de una intervención militar dando protección o asistencia sanitaria al soldado interventor. No es eso. Se está considerando como una intervención humanitaria para pacificar Haití. Aprobada, refrendada por los organismos multilaterales, la ONU, la OEA y otras entidades como CARICOM, que han visto todas con muy buenos ojos el que ayudemos a este país a pacificar. Promovida por el gobierno dominicano. Por supuesto. Mal haría la República Dominicana que ante una necesidad, ante el colapso del Estado y de los servicios públicos haitianos, no pueden estos soldados tener la asistencia debida en un sistema de salud que no existe en Haití. Entonces, República Dominicana aparece como ese socio solidario de una causa que le beneficia. Han ocurrido importantes avances en los pocos días que tiene la soldadeca de Kenia, la Fuerza Internacional de Kenia, porque también, aunque no se ha anunciado que han llegado a Haití o de fuerza de otros países, existe la promesa de que por lo menos naciones de la región caribeña se integrarán a la fuerza de Kenia en Haití. Pero hay importantes avances. Por ejemplo, ya se designó una encargada de negocios de la Embajada de Haití en la República Dominicana. El ministro de Relaciones Exteriores dominicano se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Haití. El primer ministro Conil ha ido designando nuevas autoridades en Haití, como el jefe de la policía, etcétera. Y las fuerzas de Kenia lograron desalojar a la fuerza a una banda que estaba funcionando dentro del Ministerio de Interior de Haití, que había ocupado el edificio. ¿Tú te imaginas? Y que lo tenían como sede de operaciones. Bueno, las fuerzas de Kenia lo primero que hicieron fue desalojar a esa gente de ahí, a la mala, a tiro limpio. Y tenían hasta el jueves, no tengo más información al respecto, tenían hasta el jueves cercado a Cherise, que es el principal jefe de banda, este señor Barbecue, este señor el miércoles hizo una matanza donde se llevó 20 personas en una población cercana a la capital de Haití, y prometió envalentonarse y desafiante, dijo que iba a continuar la lucha, en fin. Pero existe la disposición de tenerlo acorralado como lo tenían el jueves, cercado lo tenían el jueves, y no se sabe qué desenlace ha ocurrido, pero al final yo creo que el gobierno del primer ministro Conil ha rechazado la propuesta de algunos dirigentes de bandas de negociar con ellos. Él ha dicho que la única forma de negociar con ellos es que depongan las armas y se entreguen. Bueno, con una fuerza de 400 personas que vienen de Kenia, más otra fuerza que se le van a sumar, porque viene otro contingente por ahí, parece que la cosa va por buen camino. Naturalmente, el presidente Ruto de Kenia tiene un problema interno grave. Hubo una serie de desórdenes, de movilizaciones, de protestas en la calle de Nairobi esta semana, que amenazan con la estabilidad del gobierno de Ruto. La gente pide su renuncia y él ha tenido que emplear parte de la fuerza que iba a mandar a Haití, ha tenido que emplearla internamente para repeler las movilizaciones que están ocurriendo en su país. Las estadísticas respecto a la cantidad de miembros de las bandas criminales en Haití dicen que hay de 5 a 6 mil personas
casi un ejército. Casi un ejército. Armados, y esto evidentemente que traerá consigo un enfrentamiento. Y que numéricamente son un nivel superiores a las fuerzas de Kenia que están Sí, ahí. con la salvedad de que las fuerzas de Kenia más otra fuerza, pues yo sé que Estados Unidos de alguna manera ha hecho presencia con algunos representantes de sus fuerzas. No tienen tropas ahí, ¿no? Pero están financiando, Están financiando y asesorando. Entonces yo sí sé que ese número podría seguir creciendo en virtud de que si hay un caos y en un barrio la gente siente que los que tienen cerca del poder son estos, se le acerca, eso irá disminuyendo y el impacto que tendrá, por supuesto, en esas bandas va a ser, tú verás, que se van a ir disminuyendo poco a poco, o por el efecto del enfrentamiento o por la disuasión pura y simple, o deserción. Evidentemente que la presencia de las tropas de Kenia y el inicio de su patrullaje por todo Puerto Príncipe ha provocado que algunas personas traten de desplazarse hacia la República Dominicana por la frontera. En estos días se publicó la detención en la frontera con Elías Piña de un importante líder de banda haitiano que fue devuelto y entregado a las autoridades de Haití. Eso solamente es una pequeña muestra de lo que puede estarse dando en la frontera a partir de esa iniciativa de las tropas de Kenia de pacificar ese país, porque de alguna manera los que están del lado contrario, que están en las bandas y que cooperan con las bandas, tratarán de salir de Haití, de alguna manera, evitar ser encarcelados, o asesinados, o muertos en enfrentamientos, y definitivamente víctima también de la represión del propio gobierno de Conil, porque para que Conil pacifique ese país necesariamente tiene que apelar a la fuerza, y la fuerza hoy se la da la policía de Kenia junto con lo que queda de la policía de Haití, que la están fortaleciendo, dicho sea de paso, la están rearmando, la están reentrenando para que pueda mantener el gobierno haitiano que va a surgir de un proceso electoral que debe ser organizado para el año que viene. Mientras el gobierno dominicano ha jugado un papel muy preponderante en darle asistencia, fortalecimiento, inversiones al Ministerio de Defensa para que pueda darse garantías de que en cierta forma la frontera no estará, como se dice, blindada, pero sí controlada a los fines de evitar, como bien apuntabas, de que haya una oleada de criminales que vengan a República Dominicana. Se dirá, si nosotros atendemos las mujeres parturientas de Haití, ¿por qué no vamos a atender los soldados de Kenia? Así es. Hemos llegado al final de la prensa de hoy. El próximo domingo y en el curso de la semana estaremos con ustedes por las redes sociales. El domingo a través de Teleradio América, canales 45 y 12. Elido Pérez y Melvin Matthews. Hasta la próxima. Dios mediante, les esperamos.